Continuando con el tema de la crisis de pánico. Hemos visto normalmente que estos trastornos aparecen cuando una persona está relajada, está tranquila, está sin hacer mayor cuestión, algo que le amerite un trabajo de concentración, de actividad, de estar ocupado en algo, ¿no? Entonces esto nos indica también que no es una enfermedad ni que tampoco es un síntoma que tiene alguna, si estoy haciendo algo me va a dar una crisis de pánico, lo que sea, no. Muchas veces nos da las crisis de pánico cuando estamos sin hacer mayor cosa, porque si estoy concentrado, trabajando, estoy haciendo alguna cosa, deporte, etcétera, no voy a hacer, en muy raros casos, tal vez porque no hay como ser en la medicina pues tajante, ¿no? Va esa persona a hacer crisis de pánico. Siempre ustedes van a ver que cuando uno se siente un poco, como decimos vulgarmente, nerviosito, estoy nervioso, estoy un poquito ansioso, algo así, me falta el aire, ¿no es cierto? No puedo respirar bien, comienzo a hiperventilar, ¿no? Justamente porque es un mecanismo de defensa que a veces el organismo lo hace porque se siente asustado, ¿no? En la crisis de pánico esto es mayor y entonces nosotros le enseñamos al paciente a que respire por la boca, que se relaje y que sepa que no va a pasarle nada malo. Es una situación relativamente superficial y que va a ir aprendiendo a controlarla. Entonces, como un estado de alerta, diría yo, el organismo hace que nosotros tengamos este problema molestoso de no poder respirar, llenar los pulmones adecuadamente de oxígeno, del aire que respiramos, ¿no? Bueno, y de ahí, ¿qué es lo que más tenemos que hacer en este caso? Primero hemos visto y se ha detectado que la crisis de pánico se presenta porque existe una descarga, hay factores hormonales que trabajan aquí y que se presenta una descarga de adrenalina, de noradrenalina, de ácido láctico y del cortisol. Básicamente, eso puede generar a que se produzcan otras sustancias, se descompongan otras catecolaminas que llamamos estas sustancias químicas. Entonces, primero, para estabilizar la parte esta hormonal, química, etcétera, existen medicamentos antipanicosos, ¿no?, que nosotros los utilizamos y que no es lo mismo, que a veces existe confusión, el recetar un antipanicoso que recetar que es una benzodiazepina, que es recetar una benzodiazepina para una ansiedad común y corriente, digamos, ¿no? Son diferentes las moléculas. Entonces, por eso les decía que este sí es un tratamiento de especialidad. Se le da esta medicación para que no haya otra crisis y el paciente se sienta tranquilo porque no va a tener ya una crisis mientras está tomando, porque inclusive a veces hemos tenido que darle esta medicación cuando está teniendo la crisis, cuando tiene la crisis, o inyectarle algún medicamento, entonces le llega a tener mucho cariño, es su mejor amigo y compañero el medicamento. Posteriormente, o al mismo tiempo ya que esté estable, hacemos la psicoterapia, que es muy importante, ¿no? Que es enseñarle al paciente que no, esta sensación que tiene de pérdida de control y todo, de voluntad,
puede en cambio aprender al revés, a que si le va a dar alguna crisis de pánico o le va a pasar algo, nosotros le enseñamos cómo contrarrestar la crisis de pánico mediante terapia psicológica, psicoterapia, y quitarle ese miedo, esa ansiedad anticipatoria ya que tiene a veces de que si me va a dar, si me pasa, si como me pasó en tal parte, entonces me va a volver a pasar, etcétera, etcétera. Entonces la psicoterapia es muy fundamental, y la de tipo cognitivo básicamente, en la cual el paciente racionaliza el problema y el paciente entonces deja de hacer cierto tipo de problemas que podía estar teniendo y hacer obviamente la crisis de pánico, y lo logra controlar. Obviamente al controlar nosotros ya el cortisol, el ácido láctico, la adrenalina, la noradrenalina, vamos a estabilizarle bastante al paciente con la medicación, que yo no la retiro hasta que el paciente mentalmente, por la psicoterapia que yo mismo la realizo en este caso, logra controlar y saber que no le va a pasar nada, que no tiene ningún peligro inminente de que le pase absolutamente nada, ¿no? Esto es algo que nosotros debemos hacer entender al paciente. Por otro lado, el paciente debe de saber que, claro, que esto no representa un peligro, no le pasa nada, que más bien es malo que aumente sus reacciones y el estrés y este nerviosismo que les decía ante una crisis de pánico. Más bien pensar en otra cosa, distraerse, ocuparse, relajarse, respirar, etcétera. Bueno, muchas cosas que se aprenden, a veces inclusive en unos inicios, tomar medicación, ¿no? Aparte de lo que se toma, que el ataque de pánico es molestoso, tenemos que reconocer, ¿no? Pero no es algo que nos va a causar un daño severo ni nada, sino de ustedes, alguien que haya tenido, puede darme la razón, después de que tuvo una crisis de pánico está normalmente, ¿no es cierto?, no ha tenido ninguna alteración. Entonces no estar pensando en eso, tampoco pensar en que me va a volver a dar, en que si en tal parte o haciendo tal cosa me dio, entonces ahora sí que tengo que ir, otra vez me da, porque claro, ahí sí es esta ley de la atracción, digamos, si ya me predispongo, es como que estoy llamando a que mi cuerpo segregue adrenalina, segregue otras sustancias, etcétera, y obviamente me va a dar una crisis y va a seguir después si sigo estresado. Algo que les decía al inicio, y en esto ya para terminar, no luchar contra la crisis de pánico. Dejémosla que fluya con la seguridad que no nos pasa nada. Entonces, esto hace que nosotros no tengamos ningún problema de que se haga más compleja la situación, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos esa idea de que voy a hacer esto, voy a luchar, y me pongo a pensar más perdón por el sonido de los celulares que justo en este momento nos molestaron un poco, que más bien nos va a hacer un poquito de daño el estar luchando contra algo que sabemos que en unos minutos va a pasar y posteriormente va a pasar. Siempre recuerden que tenemos que aprender, y en eso nos está enseñando nuestro especialista que nos esté tratando, que hay que aprender a afrontar ese miedo, que ese miedo no es dañino y que ese miedo es pasajero, y que mientras menos pensemos en él, más fácil vamos a salir.
siempre conforme vamos haciendo el uso vamos utilizando medicinas y psicoterapia, vamos viendo que hay una mejoría, ¿no? Entonces pensemos en la mejoría, no seamos pesimistas, ¿no? Vamos viendo cómo avanzamos. Desde cuando fuimos donde el especialista y nos comenzó a tratar, hasta ahora, a ver cómo estamos yendo mejor, perfecto, eso es lo que yo quiero, vamos adelante, ¿no es cierto? Entonces además pues el especialista nos va a dar un poquito de fuerzas, de ánimos y de técnicas para salir, ¿no es cierto? No compararnos con otras personas, que a veces nos comparamos demasiado. Pensamos que es que fulano no tiene eso, o fulano sí tiene, pero logra hacer tal cosa, lo que sea. Todos somos una persona individual, diferente, y no sabemos lo que pasa en la vida íntima, personal de otra persona. Por lo tanto, las comparaciones en este caso son totalmente erróneas. Obviamente lo importante aquí es entonces el poder saber adecuadamente combinar cierto tipo de medicaciones específicas que existen, la psicoterapia, y seguir ciertos pasos que nos va a enseñar nuestro especialista, cierta dieta según el caso, los antecedentes, etcétera, y de acuerdo a ello vamos a ver que, como muchas personas dicen, yo tuve, alguna vez me dio, pero esto ya se ha acabado. Y sabemos que no nos va a producir nada de daño, ningún problema, sino lamentablemente, y en un principio, la primera vez, y tal vez si hay una segunda, malestar. Muchas gracias, un feliz año, y en el 2014 vamos a seguir tratando de mejorar y poniendo pues más videos que podamos ayudarles. Un abrazo para todos ustedes.